vamos a presentar a la licenciada Florencia Navarro, licenciada en nutrición. Florencia, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy feliz. Bueno, les cuento que ella es licenciada en nutrición en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Cuyo. Hizo un posgrado en herramientas para favorecer la adherencia del paciente al tratamiento. Un posgrado de enfermedades renales y nutrición, actualización en el manejo de casos clínicos en la IRC y sus comorbilidades, especialista en nutrición curativa con alimentos medicinales, especialista en soberanía alimentaria, formación en fitoterapeuta, posgrado en medicina del estrés y psiconeuroinmunoendocrinología, máster internacional en nutrición consciente, formación en micología y especialista en ayuno intermitente, que pareciera ser, o por lo menos ahora, va a ser el tema a tratar, sobre todo en lo que está vinculado con el deporte. Así que, Florencia, no sé, ¿qué es y qué no es el ayuno intermitente, ¿no? Y explicarnos un poco las horas para elegir y hablar del ciclo circadiano, que para algunos dirá, ¿qué es eso? Bien, bueno, el ayuno intermitente hoy en día está muy de moda, pero es algo antiquísimo, ancestral, data desde los inicios del hombre, porque es la forma en que él se movía en la vida, ¿no? Y se alimentaba de forma intermitente, de ahí recibe su nombre. Nosotros como seres humanos, desde que hemos ido creciendo, nos han ido enseñando a cómo comer, ¿no? En qué formato, qué cosas, qué cantidades, pero no nos enseñaron a relacionarnos de una forma adecuada con el no comer o con la sensación de hambre, sino como todo lo contrario, como tratar de evitarlo por si nos quedamos sin alimentos. Hoy por hoy el hombre tiene un súper acceso a la alimentación y esto ha traído de la mano un montón de complicaciones en su salud, hasta en las relaciones sociales. De la mano de esto, el ayuno intermitente es una simulación, como un artefacto a algo que es beneficioso en el ADN del ser humano. El ayuno intermitente no es una dieta, no es una forma de comer menos cantidad de alimentos, sino es comer cada menos cantidad de horas, ¿sí? En menor tiempo, y una vez que la persona empieza a comer, también no tener intervalos constantes de comida, sino como ayuno entre esas comidas y vuelvo a comer. Cuando la persona hace ayuno, hace como un apagón en su organismo, buscando tener beneficios en lo que es la recuperación y la regeneración, que mientras nosotros estamos comiendo, esto es imposible porque el cuerpo tiene que encargarse de su digestión, de encontrar los nutrientes y poder darles un lugar. Cuando nosotros hacemos ayuno, en esas horas que podemos ver a partir de qué horarios nos convienen a nosotros, según las actividades que hacemos, según nuestro trabajo o según lo que es nuestro reloj biológico, que son también nuestros ciclos circadianos o la cronobiología, que se puede llamar de esas diversas formas. Esto hace referencia a cómo yo me siento mejor según el horario del día, si soy una persona más nocturna o más de las mañanas, ¿no? Esto me va a ayudar a decidir a qué hora yo puedo empezar a hacer mi ayuno y a qué hora yo lo voy a romper. Y también este reloj biológico nos ayuda a mantenernos en una organización interna en cuanto a mis hormonas, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos expuestos a niveles de estrés constantes en la vida, nuestras hormonas se descalibran. Entonces, por ejemplo, el cortisol, que es una hormona que no es tan mala si la tenemos en determinados momentos del día, está muy constante hasta lo que es la bajada del sol, que ahí nosotros necesitaríamos, por ejemplo, que la melatonina, para que podamos dormir bien, aumente. Esto no sucede. Uno de los beneficios que hace el ayuno intermitente es autorregular este reloj biológico que se ha desregulado por estrés. Entonces, ayuno intermitente es decidir a partir de qué hora yo voy a comer, ¿sí? Y en esta fase de ingesta o refeeding, hacer una supernutrición. No es que voy a comer cualquier cosa, porque al salir del ayuno mi cuerpo va a estar muy expectante de lo que yo le voy a llevar.
¿Y qué es lo que yo puedo decidir? O saltearme la cena, por ejemplo, o saltearme el desayuno, de acuerdo a cómo yo me sienta mejor y cómo va a influir esto en mi ritmo de vida, en mis relaciones sociales, a qué hora yo termine de trabajar. Puedo empezar, por ejemplo, con la parte más básica, que es un ayuno de 12 horas. 12 horas como y en 12 horas descanso. Eso sería como para la persona que, si hay acá personas que no han hecho nunca ayuno, podrían arrancar por ahí, ¿sí? Después, la otra etapa, si bien antes se consideraba también el ayuno de 14 horas, como que los efectos que tenía demostrados se le han atribuido como a la posta posterior, que es en el de 16 horas, 16-8, que es el que más está estudiado y el que recibió un premio Nobel de Medicina por el beneficio de la autofagia, que lo vamos hablando enseguida, que, sí, que es como comernos a nosotros mismos de una forma selectiva. Después la próxima serían 20 horas y 4 en las que comemos. Y por último, dentro de lo que es ayuno intermitente y no ayuno prolongado, que es otra cosa, es 23 horas en las que no comemos y en 1 hora, que es una ingesta al día, de ahí recibe su nombre, OMAD, comemos, ¿sí? ¿Y qué, a ver, cómo romper el ayuno? O sea, ¿qué sí puedo comer o consumir durante el ayuno? Porque teóricamente no debería comer. Exactamente. Lo que se va a buscar dentro de las horas de ayuno va a ser optimizar nuestra funcionalidad y todo lo que necesitemos mientras no estamos comiendo. En estas horas tenemos que tratar de ser lo más prolijos que podamos y también va a ir de la mano qué puedo comer y cómo salir del ayuno según la cantidad de horas en las que yo esté, porque distinto va a ser para mi estómago, ¿no? Y para mi intestino, si yo he hecho un ayuno solamente de 16 horas, o si he estado 23 horas sin comer, o si yo ya me voy a un ayuno prolongado en el que mi cuerpo ha perdido contacto con el alimento por más de un día. El ayuno intermitente es un estilo de vida, no es una dieta, es algo que yo puedo empezar y que puedo sostener hasta el último de mis días. Por el otro lado, el ayuno prolongado es una estructuración y una organización que yo planteo para mí para profundizar los efectos del ayuno. En la fase de ayuno yo puedo tomar agua con limón, agua con vinagre de manzana, puedo tomar acá mis aminoácidos, entre 5 y 7 gramos, no más de eso. Puedo tomar infusiones como el té o como el café. Sí, esto no es bueno excederse, obviamente, por los efectos que tiene a nivel del estrés que le genera al cuerpo y principalmente, que esta es la parte fundamental del ayuno, individualizarlo. Necesitamos que no sea lo que encontramos en internet o en una revista aplicable a todo el mundo. Nosotros tenemos que ver qué necesidades está teniendo la persona, qué edad, qué clima, qué deporte hace, cuántas horas duerme, qué nivel de estrés maneja y a partir de ahí vamos a ver eso. A la hora de salir del ayuno vamos a tener que utilizar alimentos que cumplan condiciones como no elevar la insulina, no elevar la glucemia, ¿sí? La insulina es uno de los puntos que más se busca en el ayuno porque se ha visto, lo que se sabe hasta ahora es que la insulina es una hormona proinflamatoria y proliferativa. Genera bastante lío adentro del cuerpo, como es la que viene a hacer lío con todas las otras hormonas. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, interviene en la hormona de crecimiento, interviene en la leptina, que es la hormona de la saciedad, y esto ha tenido un montón de beneficios en las personas que empiezan a poder registrar y poder empezar a conectarse de nuevo con la sensación de hambre, ¿no? Esto es uno de los objetivos que se buscan con el ayuno, que podamos entrar en contacto cuando comemos por hambre y cuando es por apetito, ¿sí? En estas horas de ayuno nosotros podemos ir viendo y conectándonos con un montón de emociones y de situaciones que cuando estamos constantemente comiendo estamos anulados. ¿Por qué sucede esto? Porque el comer constantemente y principalmente lo que son las fuentes de hidratos de carbono, ¿no? Como panes, pastas, alimentos muy azucarados, excesos de fruta,
hace que la persona constantemente tenga hambre y genera una adicción. Y estas adicciones, como cualquier otra cosa, cada vez necesito más para generar como la misma respuesta satisfactoria. Entonces, yo voy a reorganizar esto no comiendo carbohidratos justamente para no sentirme así. Por eso es que hay un montón de personas por ahí que han empezado a hacer ayuno intermitente y no les ha ido tan bien porque no han sabido cómo organizar lo que sí van a comer. ¿Qué podríamos comer? Proteínas y grasas saludables, ¿sí? Y también vegetales, por supuesto. ¿Cómo qué? En cuanto a las proteínas, un buen pescado, huevos, legumbres, sería buenísimo. Y después también palta, frutos secos activados, que esto quiere decir que los pongamos en agua y los remojemos, aceites, semillas, vegetales crudos como el brócoli y el coliflor. Se ha visto en mujeres que tienen complicaciones o desregulaciones endocrinas que les ayuda mucho mejor romper un ayuno con estos vegetales que con una grasa. Esto sería como lo ideal para esas personas y también si están tomando suplementos de omega 3, desde lo que se ha visto como antiinflamatorio, sería el momento ideal para hacer cuando yo rompo mi ayuno. Correcto. Bueno, ¿y qué beneficios o protocolos o diferencias de protocolos hay, digamos, para decidir cuál me conviene, ¿no? ¿Qué tipo de ayuno o cómo personalizar si tengo el de 16-8, 14-8, 24? ¿Cómo es eso? Eso es fundamental, está genial porque según en el momento en que nosotros estamos y lo que nos va a contar el paciente, su historia clínica, su anamnesis, es lo que se va a plantear y según los objetivos que esté persiguiendo conseguir, ¿no? Hay una de las cosas que necesitamos saber es que el ayuno le produce un estrés a nuestro organismo. Por lo tanto, si la persona está estresada o está pasando un estrés crónico, lo ideal sería tratar de que sea el ayuno lo más simple que se pueda para no generar más cantidad de cortisol en su cuerpo. Y otra de las cosas que se tienen muy en cuenta es qué vínculo tiene el ser humano en ese momento con la alimentación. Si tiene un buen vínculo o si ha estado en conflicto toda su vida con la alimentación, plantearle un ayuno de 16 horas va a ser bastante contraproducente. Esto tenemos que tener en cuenta la historia de la persona y cómo está desde su parte interior. A partir de ahí vamos a ver también qué beneficios se buscan a nivel de salud. En el ayuno es como un juego de equilibrio constante que tenemos que ir viendo si estamos buscando longevidad, calidad de vida, mejoramiento de nuestra estructura muscular, bajar de peso, aumentar de peso, ¿sí? Esto tenemos que ir viendo bastante. Con el ayuno de 12 horas tenemos como objetivos que se cumplen. Uno de ellos es que se aumenta la lipólisis, por eso es el ayuno que más se está usando a nivel como generalizado. Otra de las cosas que suceden acá es que Perdón, ¿qué es eso? ¿Qué es? Se aumenta la lipólisis. La lipólisis sería como que se desarme materia grasa en nuestro cuerpo, dicho de una forma como simple. Se mejora desde este lugar. Por eso es que se ve que la persona mejora su peso. Pero lo que nosotros tenemos que saber, justamente hablando de este tema, es que la persona tiene que buscar una pérdida de grasa, no de peso. Porque si no lo hace de una forma ordenada, va a perder masa muscular que luego le va a ser muy difícil de recuperar. Otra de las cosas que se obtienen en el protocolo de 12 horas es una regulación de la sensación hambre, apetito. Esto es buenísimo. ¿No es lo mismo? Hambre. No es lo mismo. La diferencia es, en el hambre aparece y no se va. Es inespecífica, es decir, si yo tengo hambre no es que voy a querer comer, por ejemplo, una pizza. Si me ponen un tallo de apio me lo voy a comer igual, va a ser eso. En cambio, el apetito o la ansiedad es algo más bien mental. Aparece, pero si yo me entretengo con otra cosa, se va a ir. Y si a mí me dicen, pero comerte una zanahoria o comete una naranja, no, yo quiero lo otro. Entonces ahí está buenísimo para poder prestarnos atención y decir, bueno, ¿qué me está pasando en este momento? Como registrarme a mí y decir, si esta sensación apareció en las horas de ayuno,
como que me ayuda a llegar hasta ahí y pensar. Cuando estoy en automático y picoteo durante todo el día, no tengo ese tiempo para pensar. ¿Cómo? Entonces, de esta forma me autorregistro y soy más amoroso conmigo. Por eso es que el ayuno tiene que ser algo científico, coherente, amoroso y pacífico con la persona. No tiene que generar ansiedad. Y otra de las cosas que se genera en este ayuno de 12 horas es que se empieza a movilizar cómo yo voy a empezar a cambiar de obtener energía de estos hidratos de carbono, que lo que he hecho a lo largo de los años, a empezar a flexibilizarme de a poquito. El cuerpo es bastante vagoneta. No le gusta utilizar vías o mecanismos que le lleven más desgaste del que quiere. Por lo tanto, si hay un hidrato y hay una grasa en nuestra alimentación, por ejemplo, yo puedo comer, si tengo hambre o si estoy haciendo deporte, una pasa de uva o una nuez, el cuerpo va a utilizar la energía de la pasa de uva, porque lo otro le lleva más. Entonces empezamos a entrenar esta flexibilidad. Y ahí es cuando pasamos al otro protocolo, que es el de 16 horas, 16-8, que es la autofagia. La autofagia es un reciclado de productos y desechos que hay en nuestro cuerpo que ya no están cumpliendo ninguna buena función. Están molestando, como incomodando ahí. Por lo tanto, cuando mi cuerpo hace como, no sé, un censo y se da cuenta que no hay combustible, tiene que salir a buscar por algún lado para obtenerlo. Entonces encuentra células en mal estado, proteínas mal recicladas y las convierte en energía y combustible para sí mismo. ¿Sí? Es como reciclar cuando la persona hace un composta en su casa, es lo mismo que hacemos en nuestro cuerpo. Le damos una segunda oportunidad a cosas que nos están molestando. ¿Qué es lo que hace en este periodo de autofagia? Empezamos a mejorar la flexibilidad metabólica, ¿sí? Ahí como que se profundiza de verdad que esto es pasar a que mi cuerpo obtenga energía siempre de ácidos grasos libres y cuerpos cetónicos. Antes, cuando yo me recibí, el obtener energía de los cuerpos cetónicos era algo que teníamos que evitar, o por ahí no mantener más de una semana o 10 días, que por ahí las personas lo buscaban para bajar de peso. ¿Por qué? Porque traía consecuencias para el cerebro. Lo que se sabe hasta este momento es que es todo lo contrario. Obtener energía de estos cuerpos cetónicos son un factor de protección para nuestro cerebro, todas las funciones cognitivas, para disminuir enfermedades degenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, la demencia senil. Entonces ahí nos damos cuenta que este ayuno está buscando la longevidad en nuestro organismo y que el que estemos bien. Es decir, que vamos a envejecer más despacio. ¿Y por qué también? Porque nos vamos a inflamar menos. Eso es fundamental para la persona. Otra de las cosas que suceden en estas 16 horas es que la persona empieza a hacer como una limpieza, un detox del hígado. Por lo tanto, para la persona que tiene un hígado graso, hacer este protocolo sería algo súper a buscar. ¿Por qué? Porque empieza a tener una bajada y un consumo casi total del glucógeno del organismo, ¿sí? Esto nos ayuda un montón. Otra de las cosas que suceden es que se regula nuestra microbiota. La microbiota es como este mundo interno que existe dentro de nuestra panza, en nuestro intestino, que se ha demostrado que regula todo nuestro sistema inmune, nuestras hormonas, nuestra alegría y, otra de las cosas fundamentales, nuestro peso. Cuando nuestra microbiota está en mal estado, el peso, por más que entrenemos o por más que hagamos ayuno, no lo vamos a poder regular. Entonces también desde ese lugar, en casos de obesidad, de insulinoresistencia o como un pool de enfermedades cardiometabólicas, sería muy, muy buscado. Ya después pasamos al protocolo de 20 horas, 8, que además de todos estos otros beneficios, porque se siguen manteniendo, todos los que veníamos los vamos acumulando, empezamos a producir células madres. Esto es súper interesante, súper interesante, porque hay un montón de personas que buscan este tratamiento de forma artificial y lo podemos generar nosotros mismos, ¿no? Esto, por ejemplo, después de una cirugía,
cuando nos van a poner alguna prótesis, si tenemos alguna enfermedad con difícil cicatrización, o en niños que hemos visto que su crecimiento fue deficiente en su adultez, porque este es un punto fundamental. El ayuno no se puede hacer en niños ni en adolescentes por el catabolismo que sucede. Va a ayudar a que sus procesos acá en esta etapa de la vida sí se hagan bien, ¿sí? Esto de este juego entre el catabolismo y el anabolismo del ayuno es fundamental que sepamos cuánto y cuánto, ¿sí? Cuánto queremos construir en masa muscular, que este es uno de los miedos. Si estoy 16 horas sin comer, ¿qué va a pasar con mi masa muscular? ¿Y cómo yo voy a hacer para no tener ninguna complicación con esto? Voy a tener que ver cuántas proteínas por día yo consumo, ¿sí? Este último tiempo se han actualizado las cantidades hasta 1,6 en búsqueda de no perder masa magra, ¿sí? Hasta 2,4 en la persona que quiere construir músculo, es decir, lo que es la recomposición ósea y bajar de peso. Igualmente, hay muchos estudios, creo que más o menos 49, que han demostrado que lo que se sostenía antes de 0,8 gramos de proteína por día se puede seguir teniendo. Pero obviamente que si queremos optimizarnos y vamos haciendo chequeos también de laboratorio, podemos estar mucho más tranquilos con 1,6 de proteína. Además de esto, ¿qué más vamos a tener que ver en este ayuno de 16? Cada cuánto yo voy a comer estas proteínas, es decir, ¿me las voy a comer todas juntas en el almuerzo o lo voy a fraccionar? Tanto las proteínas como con cualquier micronutriente, la B12 o el zinc, si yo tengo más cantidad indicada de lo normal, voy a tener que fraccionarlo, porque de la mano de esto mi cuerpo va a tener mayor biodisponibilidad, es decir, que lo va a poder absorber mejor. Y después es la frecuencia de entrenamiento, ¿no? A mayor cantidad de horas de ayuno, más yo voy a tener que entrenar la fuerza para no tener pérdidas. Eso es sumamente importante. Por ahí entrenar 5 veces a la semana la fuerza y tener una buena cuota de proteínas al día y de buena calidad, ¿sí? Que no sean proteínas proinflamatorias, es decir, no comer todos los días carne de vaca y de cerdo, me va a ayudar un montón, ¿sí? Los aminoácidos, que son como los ladrillos que construyen la proteína, tienen que estar muy cuidados. ¿Puedo ayudarme con proteínas que vengan en forma de suplementos o aminoácidos? Sí, no hay ningún problema. Sí tendría que buscar una proteína vegana, al margen de que yo no sea vegano, porque los últimos estudios han demostrado que las proteínas en base al suero de leche, en vez de construir proteína, rompen fibras. Esto es bastante como raro y cambia el paradigma porque hay como una rotura y una inflamación constante en las personas que lo están haciendo. Y ya después en el OMAD, que es One Meal a Day, comemos en 1 hora todo, ¿sí? Acá yo voy a profundizar los efectos del ayuno, de todo lo que veníamos hablando, y lo que yo voy a buscar es la longevidad y el bienestar en mi cuerpo, ¿sí? El tratar de detener los procesos degenerativos y revertirlos también, porque se ha demostrado que se revierten procesos. Y también de la mano de patologías como procesos autoinmunes muy agudizados o en protocolos oncológicos, se ven como resultados fantásticos en el avance de las personas. Te deben haber dicho, no, pero yo no puedo salir sin desayunar. Y preguntaría, un deportista, ¿se puede hacer deporte en ayuno? Exactamente, sí se puede. Esto de no poder salir sin desayunar, crecimos todos con esto. Es más, cuando yo me recibí era como parte del Padre Nuestro que teníamos que darle desayuno a la persona, como que en ese desayuno tenía que haber leche, ¿no? Leche o queso o algún lácteo. Esto se ha ido actualizando, como la ciencia avanza y nosotros tenemos que ir de la mano de esto. Desayunar, ¿yo puedo desayunar en la mañana temprano? Sí, pero para que esto suceda yo tengo que haber empezado el ayuno temprano en la tarde, ¿sí? Que mi última comida sea alrededor de las 4, 5, 6, 7 de la tarde, independiente de cómo yo me vaya a organizar.
puedo salir a entrenar en ayunas y en realidad sería lo que yo tendría que buscar, salvo la excepción que yo sea una persona que siempre me haya costado mucho ganar peso o ganar masa muscular, que en ese caso es como la única salvedad que yo tendría que entrenar entre la primera y la segunda comida del día que yo haga. En el caso de que esa no sea mi dificultad, lo ideal sería entrenar en las horas de ayuno. Ya sea si salgo a correr o si entreno la fuerza, hacerlo en ese momento. Va a mejorar mi flexibilidad metabólica y va a ayudarme a conocerme más a mí mismo y ver en qué condiciones estoy a la hora de una competición, ¿no? De irlo entrenando de a poco. ¿Esto se puede hacer desde el principio? No. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, afianzarme en el ayuno. Es lo mismo, hay un paso a paso. Yo necesito primero saber qué tengo que comer y luego pasar a hacer ayuno, ¿sí? Porque sin lugar a dudas, en esto de acortar las horas de ingesta, yo puedo tener deficiencias nutricionales. Entonces, la primera pauta es cómo me vinculo con el alimento y qué es lo que yo como en mi día a día. Por eso, hacerlo de la mano de un profesional es súper necesario para no tener complicaciones que no suceda después que vemos en las noticias tal persona estaba haciendo ayuno y terminó hospitalizado. Eso es cuando lo hacemos de forma irresponsable, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a poder entrenar en ayunas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir en progresión, como en la comida, en el ayuno y en el deporte. Empezar haciendo caminatas suaves, viendo cómo me siento, que no me maree, que mi rendimiento sea igual, que mi humor no cambie, eso es fundamental. Y a medida que esto va pasando, voy aumentándolo. ¿Qué puedo hacer? Probar una hora de entrenamiento en ayuno, si estoy bien, seguir y después hasta la hora y media de entrenamiento mantenerme en ayuno. En una primera etapa, por ejemplo, un mes. A partir de ahí lo que yo puedo hacer es, si yo sé que me voy a exceder de las 2 horas de entrenamiento, a partir de la hora y media yo empiezo a comer, es decir, rompo el ayuno contemplando el haber cumplido con mi protocolo y lo voy a romper con un alimento que me ayude, por ejemplo, media palta, un huevo o unas almendras que me llevé en el cinturón. Pero a partir de ahí voy a ir comiendo cada 40 minutos porciones muy, muy pequeñas. ¿Y qué pasa con los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono los voy a dejar para un momento desafiante mío, ¿sí? En que yo sienta que necesito como esa explosión de energía porque todavía mi flexibilidad metabólica no me acompaña. Esto a medida que va pasando el tiempo se va entrenando y yo me voy dando cuenta que voy necesitando cada vez menos, ¿sí? Y a partir de ahí yo puedo ir dándome cuenta que no necesito romper el ayuno a la hora y media. Por eso es que es necesario tener paciencia con nosotros mismos y ir entrenando todas estas aptitudes innatas que tenemos como humanos porque tenemos el genotipo ahorrador. Nosotros tenemos combustible en el cuerpo para hacerle frente. El tema es afianzar esta vía metabólica. Entonces, carbohidratos no sumo cuando entiendo que estoy en una competencia larga y me parece que ya no tengo más energía. ¿Qué sumo? En el caso que yo sienta de que con lo que he estado comiendo, con estas pequeñas ingestas de grasa no me están alcanzando, necesito para un sprint, por ejemplo, como algo, por ejemplo, unas pasas de uva. Tratar siempre, recordemos que nuestro cuerpo, cuando está en ayuno, se empieza a volver como muy purista internamente, entonces detecta mucho todo lo que es procesado. Por lo tanto, mientras más simple sea lo que yo coma, más fácil me va a ser y menos me voy a descomponer, ¿sí? Si yo necesito comer un hidrato de carbono, por supuesto que lo puedo hacer. ¿Qué es lo que tendría que tener en cuenta? No experimentar conmigo misma en una carrera la primera vez que hago algo así. Ir haciendo pruebas a ver cómo es mi rendimiento, ¿no? Podemos hacer simulaciones de lo que va a suceder, obviamente que nunca va a ser igual porque en esa
carrera van a haber hormonas que van a hacer su diferencia, la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina, van a cambiar un montón cómo yo me voy a sentir y la fuerza que voy a tener para hacer lo que se me presente. Pero sí puedo ir viendo qué tal voy en comparación a cuando lo hacía de la forma distinta. Correcto. Y también es cierto que si el cuerpo ya se acostumbró con el ayuno a esa flexibilización y digamos que está acostumbrado a consumir energía desde otro punto de vista que no sea solo los azúcares o lo que nos puedan dar los hidratos, podría decir que lo otro ya no hace falta. Y sí, eso es lo que se está viendo hoy por hoy, como que los hidratos de carbono, no es por verlos ya mal, pero no es como antes que se veía que se necesitaban sí o sí. Hoy por hoy lo que se está planteando es buscar una alimentación low carb, baja en carbohidratos o cetogénica de acá a un tiempo, como irlo trabajando de a poco y ver de que no necesitamos estos hidratos de carbono porque no cumplen realmente funciones necesarias. Sí, obviamente podemos tener un consumo moderado de frutas, porque también la fruta tiene un hidrato de carbono que es la fructosa, que no es tan fácil de asimilar para el cuerpo como es un azúcar común. Y esto de decir, pero ¿cómo la fruta? Sí, la fruta, si bien tiene un montón de antioxidantes, de vitaminas, de minerales, tenemos que ser cuidadosos porque nuestro hígado es el que presenta mayores complicaciones con los excesos de estos azúcares. Y en cuanto a cereales integrales de buena calidad, sin gluten, podemos consumirlos de forma moderada y también a la par buscar desde las legumbres un poco más de hidratos de carbono. Empezar a comer en las meriendas, en las colaciones, más frutos secos, más vegetales, ¿sí? No tener siempre como la mirada en el pan con una mermelada, que no quiere decir de que esté prohibido, pero sí tenemos que empezar a diversificar. Esto es necesario porque es infinito la variedad de alimentos y estamos como focalizados en algunos pocos que, ¿por qué es esto? ¿Es algo casual? No. Estos son las industrias que tienen fondo para que consumamos lo que ellos quieren. De la mano de esto viene que en Estados Unidos, en la pirámide de alimentación hace varios años atrás, en la base eran todos hidratos de carbono y en la punta estaban las grasas, como lo peor del mundo era comerme una palta y lo mejor del mundo era comer un montón de rebanadas de pan. Esto se ha demostrado que no es así, esto ha traído grandes consecuencias a nivel cardiovascular principalmente, porque los triglicéridos se producen también por el consumo de hidratos de carbono, no solamente por comer carnes, entonces carnes grasas. Entonces desde este lugar necesitamos empezar a amigarnos en comer más de un huevo al día, que no está mal, porque la persona por ahí se comió 2 galletas y al rato se quiere comer 2 más y al rato 2 más y no les parece tanto. Pero si la persona ya se comió de colación un huevo, a la hora de decir me como un huevo más le parece una barbaridad. Y en realidad esto es porque nuestra soberanía alimentaria no ha estado muy de manifiesto, por lo tanto yo tengo que volver a conectarme con las cosas que de verdad quiero, que me hacen bien y que me van a nutrir para mejorar mi rendimiento. Una pregunta más tengo yo y después se me ocurre que deben haber varias para el tema, pero algo mencionaste cuando hablabas de antinutrientes, de frutos secos, de semillas y de hidratarlos o de hacer un proceso. ¿Lo podés explicar? Sí, por supuesto. Los frutos secos, como las semillas, tienen conservantes naturales, ¿sí? Que son los antinutrientes. Es como su fecha de vencimiento. Una vez que nosotros los cosechamos, el fruto necesita desarrollar una forma de protegerse de las adversidades para no echarse a perder. Por lo tanto, las frutas deshidratadas, ahí vamos a hacer una clasificación, las frutas deshidratadas como las pasas, las ciruelas, no entrarían en el mismo grupo. O sea, esto lo tendríamos que hidratar para que no nos caiga mal, pero no tendrían antinutrientes. Los frutos secos serían almendras, nueces, castañas, avellanas, maní. Vamos a ponerlos en agua entre 8 horas como mínimo y 12 como máximo, en un vaso con agua simplemente. Al otro día le vamos a tirar este agua y si activamos, es decir, remojamos solamente la porción que nos íbamos a comer, nos los podemos llevar al trabajo en una servilleta, en una
compoterita. Pero si queremos activar frutos secos para varios días, los podemos hacer hasta para 3, 4 días. Lo que sí lo vamos a tener que dejar en la heladera y en un platito ventilado con una servilleta para que siga absorbiendo humedad. En las semillas tenemos que tener cuidado con 2 semillas, que es la chía y el lino, que necesitan doble activación. Es decir, una de ellas va a ser el contacto con el agua, pero otra va a ser romperlas en un mortero o en un molinillo porque sus aceites están adentro. Y al ser semillas tan pequeñitas, nosotros no tenemos enzimas necesarias para acceder a ese nutriente. Por lo tanto, tenemos que romperlo. Luego le vamos a agregar agua por cucharada de semilla, es cucharada de agua. Lo mezclamos y los dejamos más o menos 15 minutitos. Se va a hacer una gelatina y eso ya lo podemos consumir. Y si lo queremos dejar mucho más tiempo, por ejemplo 2 o 3 horas en la heladera con alguna leche vegetal, nos va a tomar la consistencia como de una crema, de un postre, de un yogur, y ahí podemos elaborar productos para nosotros. Muy bien. ¿Alguien quiere consultar, preguntar, tiene alguna duda? ¿Sí? Hola, ¿cómo te va, Florencia? Hola, Cristian. Te hago una pregunta. Hablaste de autofagia, bien, a partir de las 16 horas. Luego, a partir de las 20 horas, hablaste de producción de células madre, bien. Son todos procesos que se inician, corregime si está mal, a partir de que hay un vaciamiento de glucógeno, ¿no? Que no queda prácticamente glucógeno disponible para utilizar, ¿bien? ¿Qué pasa? Y esto no he podido corroborarlo fehacientemente. Si en esa hora de ayuno yo incorporo algo de ejercicio, ¿no? Moderada intensidad, de mediana o moderada intensidad, estaría yo aumentando los beneficios de la autofagia, es decir, estaría entrando más rápidamente en autofagia y en vez de ser, por ejemplo, un ayuno de 20 horas probablemente equivaldría a un ayuno de 23. ¿Puede ser o no? Sí, totalmente. Es así. El entrenar en ayuno profundiza los efectos de lo que yo esté y me acerca al que venía después. Y esto, ni hablar cuando yo hago ayunos prolongados, hace que después, en los días venideros, que yo solamente estoy haciendo ayuno intermitente, todos los beneficios como que se aceleraran. Así que entrenar en ayunas, por ejemplo, a mí me ayuda, si estoy haciendo un ayuno de 12 horas, a acercarme a la autofagia si todavía no puedo llegar a las 16. Así que tu pregunta es genial, es así. Bárbaro, bárbaro. Esa era una duda que tenía. Muchas gracias. No, a vos. Flor, yo te quería preguntar si los endulzantes como el edulcorante o la stevia cortan el ayuno. Bien, lo último que se ha visto, por ejemplo, hay edulcorantes que se están utilizando en este momento que son polialcoholes, que son los únicos, junto con la stevia, que son los permitidos en cuanto a no producir calorías. Esto es importante. Ahora, estos polialcoholes sí rompen el ayuno, como es el elititrol, ¿sí? Y el xilitol. Activan una vía metabólica que despierta la insulina. Entonces, desde ese lugar, yo lo único que podría utilizar en ayuno es la stevia. Después, si yo en el día quiero utilizar, por ejemplo, porque no me gusta tanto la stevia, el xilitol para endulzar, no sé, una leche de almendras, lo puedo hacer sin ningún problema, no me va a presentar calorías. Ahora, en la fase de ayuno no lo podría utilizar. ¿Qué tal? Hola, Florencia. Hola. Te hago una consulta. En el ayuno arrancado al revés, te lo voy a decir. Termino de la última ingesta a las 8 de la tarde. Sí. Realizo actividad física en la noche. Al otro día realizo actividad física al terminar las 16 horas de ayuno. ¿Sí? Corro riesgo de consumir o lastimar el músculo en el caso de que ya no tengo más, obviamente no me quedaría más hidrato ni glucosa, me voy a las proteínas, corro riesgo al consumo
excesivo o bueno, a ver, decime vos. Eso sería bastante adaptado a la persona de la que estamos hablando. Habría que ver cuántas horas de ayuno son y hace cuánto vos venís haciendo ayuno para ver qué tal está tu flexibilidad metabólica. Eso va a ser fundamental. Si vos lo has hecho de una forma ordenada y de forma progresiva, no vas a tener ninguna complicación. Todo lo contrario, vas a notar que vas a ir mejorando hasta en tu performance deportiva. Así que todo lo contrario. Sí, el punto fundamental es ser ordenado y progresivo. No queramos buscar un objetivo deportivo y con el ayuno determinado comparándonos a nosotros mismos con hace un mes atrás comiendo, porque no va a suceder esto. Y tenemos que estar atentos para no frustrarnos y tampoco para no lastimarnos y tener alguna complicación. El ayuno intermitente tiene un efecto antiinflamatorio en el organismo y ayuda a acelerar la recuperación de fibras y de músculos en nuestro cuerpo. Esto, una de las cosas que también van de la mano, porque se empieza a aumentar y a mejorar, y esto también sería importante destacar, que es mucho más profundo cuando hacemos el protocolo 23.1, porque empezamos a mejorar lo que es la producción de la hormona de crecimiento. Entonces, desde ese lugar, a mí me va a ayudar un montón. Anteriormente, unos días atrás, hablábamos con Cristian, que él me comentaba de una lesión que había tenido años en su rodilla, que a partir del ayuno mejoró totalmente. Entonces, desde ese lugar de decir, yo noto que mi cuerpo, por más que yo siga entrenando y que los años me sigan pasando, porque a todos nos siguen pasando los años, yo me puedo mejorar. Y también la pregunta es, ¿cuánto de mis lesiones es por el deporte o porque me van pasando los años? Como una pregunta, o cuánto de esto es porque mi estilo de vida me está inflamando y me está lastimando. Y si yo hago algunos ajustes y algunos recortes, todo esto cambia y se mejora totalmente. Bueno, Cristian es un ejemplo, ¿no? Que él hace 23.1, ¿no? Exactamente. Acá es muy importante también el ver la capacidad y cómo hemos sido nosotros a lo largo de la vida, ¿no? Como que cada uno es distinto y no compararnos con los demás, porque por ahí es a donde se encuentra el error en aplicar una cosa para todas las personas en general. Otra situación importante es que cuando hablamos de inflamación, que por ahí se confunde un montón, no estamos hablando de una inflamación gastrointestinal ni nada, sino es a nivel celular, como que nuestro cuerpo esté inflamado y de la mano de eso cualquier situación de enfermedad puede suceder. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar sería fantástico ver cómo estamos durmiendo nosotros, ¿sí? Cuántas horas dormimos, qué calidad de sueño tenemos, cómo nos sentimos, cómo son nuestros vínculos, si estamos tranquilos, si estamos estresados, y además hacer un chequeo de laboratorio para ver cómo están nuestros micronutrientes. Porque lo que se sabe hasta este momento y lo que se ve en lo cotidiano o lo que yo he visto en el consultorio es que los déficits de micronutrientes son a veces bastante silenciosos, ¿sí? Por ejemplo, la B12, hasta que no se agota casi del todo, no se presenta sintomatología, pero una vez que se presenta, y revertirla cuesta bastante. Y el efecto dañino que tuvo nuestro organismo queda como registrado, ¿no? Nuestras células tienen buena memoria para lo bueno, pero también para los momentos en los que no la pasaron tan bien. Suscríbete a nuestro canal La Sureña para ver todos nuestros contenidos de Expo Deportes y mucho más.